Es una bendición saludarles, hermanos y hermanas, en este día, uniéndome con ustedes a través de la distancia, en este sentir que como iglesia y como familia en la fe tenemos de buscar al Señor nuestro Dios y darle nuestro agradecimiento por su gran fidelidad. Seguramente cada uno de nosotros tenemos historias de esa fidelidad del Señor en nuestra vida o en nuestra familia o en las diferentes áreas en donde nosotros nos desempeñamos. Este es un buen día. Este es un buen día. Hoy domingo 6 de diciembre, perdón. Un buen día, digo, para poder darnos cuenta, para poder meditar y poder agradecer desde lo profundo de nuestro corazón la fidelidad que el Señor ha tenido con nosotros a través del tiempo. Hoy vamos a meditar por un momento en la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes algunas ideas muy básicas de una historia que conocí no hace mucho tiempo, de un filme llamado El médico africano. El médico africano. Pues una interesante historia de un joven estudiante de medicina, muy destacado y muy aplicado. Él era originario de el Congo, en África, y obviamente él era una persona afrodescendiente, de color. Continuó sus estudios y tuvo grandes éxitos en su carrera como médico, pero no quiso volver a su ciudad natal para ejercer ahí su profesión de médico, sino que buscó radicarse en Francia, donde había estudiado, cosa que no fue fácil, pero buscó quedarse ahí para seguir atendiendo a los franceses en sus problemas de salud. Al menos ese era su sueño. Y como perseverara en esta idea, logró efectivamente un lugar en una provincia francesa, un lugar llamado Merly-Gaumont, lugar que principalmente era habitado por gente blanca. En Merly-Gaumont realmente hacía falta un médico. Sin embargo, nadie estaba preparado para recibir a un médico africano. El nombre del médico de esta historia, del médico africano, es Seyolo Santoko, del Congo. Cuando este médico es enviado a esta provincia francesa, tuvo serios problemas para poder encontrar un espacio en medio de la sociedad esta provinciana a donde fue a servir. Tenía las mejores intenciones, tenía el conocimiento para poder servir a la gente. Sin embargo, lo único que obtuvo fue el rechazo. Y es que la gente de Merly-Gaumont nunca había tenido una experiencia y una cercanía con un médico africano que les atendiera, diríamos, de manera personal y a quien tuvieran que contarle los problemas íntimos de su salud. Fue realmente un calvario para este médico africano. No logró que llegara gente a su consultorio. Trató de alguna manera de simpatizar con la gente de la provincia, pero no lo logró. Hasta que de alguna manera se fue frustrando. Y en ese proceso de frustración encontró otras oportunidades en donde podía servir, en donde podía demostrar quién era él como persona, no tanto como médico,
y la sociedad se dio cuenta de algunas acciones interesantes, de algunas acciones, diríamos, que mostraban el corazón que este médico africano tenía, la entrega, el amor, la tolerancia que tenía. Y la gente de a poco se fue dando cuenta que aunque era africano y era de color, en su interior tenía algo grande y tenía un brillo muy interesante. Bajo esta nueva percepción del médico africano, aquella comunidad se fue abriendo poco a poco, y le fueron dando crédito a Seyolo Santoko, que para no alargar la historia, al final se volvió el médico del lugar, a quien la población le tenía confianza. Si en algún momento se habían equivocado por juzgarlo por el color de su piel, luego cuando conocieron el color de su corazón, la gente tuvo toda la confianza de acercarse a él, de seguir sus consejos, de buscarle en sus momentos de dolor o de desesperación y entonces encontrar la ayuda oportuna en medio de sus quebrantos de salud. Esta historia del médico africano me hace pensar mucho en la experiencia que para muchos cristianos en la historia de la iglesia ha provocado tantos conflictos y tantos dolores. Me estoy refiriendo a aquellos casos cuando de alguna manera el ser cristiano no ha encajado en un lugar determinado, porque ese lugar es hostil, porque el ambiente ese es un ambiente complicado que rechaza la fe o que rechaza al cristiano o que rechaza la santidad o que rechaza la adoración a Dios o la perseverancia, la buena perseverancia en la fe sirviéndole al Señor. Qué complicado ha sido eso y se ha repetido a través de la historia de tantas maneras, cuando hay cristianos que han sufrido mucho porque no son bien recibidos, a la manera de Seyolo Santoko, cristianos que de alguna manera no encuentran un espacio porque el contexto en donde están tiene una perspectiva diferente acerca de la vida. En ese orden de ideas es que yo quisiera recordar una enseñanza muy simple pero preciosa que nos deja la Escritura, especialmente en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, 12, 15 y 16. Se los voy a repetir. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, verso 12, verso 15 y verso 16. Hay muchas cosas de las que habla aquí el escritor. Algunas están asociadas a la vida cívica. Pero lo que vamos a descubrir acá, bueno, tal vez no a descubrir, pero a retomar, es un consejo bien práctico para aprender a vivir en ambientes hostiles o en ambientes contradictorios. Como quisiéramos muchas veces que todo el ambiente cambiara, ¿no es cierto? A lo mejor alguien tiene que vivir tiene que trabajar en un lugar en donde todos los demás piensan de manera diferente. Los chicos que van a la escuela o al colegio o a la universidad, por cierto, en donde todos sus cuates, sus amigos, sus amigas tienen otros gustos y tienen otras aficiones y tienen otras distracciones y otros hobbies. Y cómo poder encajar en ese ambiente. Pareciera ser muchas veces que no encajamos y es que queremos seguir honrando el nombre del Señor y las críticas y las murmuraciones estarán al orden del día. Algo que debemos saber es que esto no es nada nuevo, esto es algo que ha sucedido siempre. ¿Qué debemos hacer? Aprender a vivir incluso en ambientes de contradicción, incluso en ambientes hostiles, en ambientes complicados. Primero de Pedro capítulo 2, verso
11 dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es precioso. ¿A quién se le escribió estas palabras? Bueno, este es un mensaje, se lo aseguro, que está dedicado a un grupo de hermanos nuestros en la fe que la estaban pasando difícil porque el contexto en el que vivían era un contexto pagano, era un contexto gentil. ¿Qué quiere decir esto? Ellos como cristianos seguían a Cristo, hablaban de Cristo, adoraban a Cristo, pero todo alrededor de ellos era contrario a Cristo. Y eso era complicado. A lo mejor hoy es un poco similar a lo que algunas personas viven en ciertas experiencias de contradicción. Cuando este mensaje fue enviado a Pedro, que se le atribuye, fue enviado a diferentes hermanos, como hemos dicho en la fe, que vivían en sociedades contradictorias, en ambientes contradictorios. Ahora es muy interesante porque Pedro les está escribiendo aquí a estos hermanos que a lo mejor estaban desesperados o a lo mejor le habían enviado una carta anteriormente a Pedro para decirle: Pedro, aquí estamos, queremos ser cristianos, queremos honrar a Cristo, amamos a Jesús, queremos seguir y servir a Jesús, pero ¿cómo nos cuesta? Porque fulano, porque mengano, porque doña Carlota, porque don Tiburcio, porque don Ernesto, porque y las señoras de la esquina y que los del apartamento tal, ¿cómo nos cuesta? Si ellos no estuvieran sería más fácil para nosotros. ¿Qué les dice Pedro? Hermanos, permanezcan ahí. Es muy interesante. Pedro les escribe no para pedirles que salgan huyendo porque es un lugar contaminado, porque es un lugar de pecado, porque es... No, Pedro es mucho más profundo. No salgan de ahí para buscar otro lugar más puro. No lo van a encontrar. Tampoco les pide que eviten, diríamos, el seguir dando testimonio del Señor. Pedro les dice de alguna manera: hermanos, está siendo difícil, pero lejos de huir, prepárense para asumir la tarea que deben asumir. Ustedes, les dice Pedro en el versículo 11, son como peregrinos y extranjeros. No piensen que siempre van a estar en un mismo lugar, en una misma posición. No. Esto a lo que el Señor les ha llamado es un peregrinaje. Es un caminar que empezamos cuando conocimos a Cristo, pero se va desarrollando a través de los días, se debe ir perfeccionando en nosotros hasta que nuestro peregrinaje continúa en nuestro glorioso encuentro con Jesucristo. Ustedes son peregrinos y extranjeros. No piensen que de alguna manera se van a quedar situados en un solo lugar, en una sola tierra. No, vamos cambiando. Esta experiencia cristiana es dinámica, es de movilizarse.
es de dar pasos, es de avanzar. Por lo tanto, consideren ese principio. Absténganse de los males, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí está la clave en el versículo 12. Asegúrense de mostrar en este ambiente tan difícil en el que están una buena manera de vivir entre los demás. Lo leo textualmente. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Por eso al principio le hablaba de la historia de Seyolo Santoko, el médico africano, porque lo que él no pudo hacer con sus credenciales de médico, la confianza que él hubiera querido de parte de toda la gente, que no logró, ¿cómo la logró después? La logró por su manera de vivir entre la gente. Aquí Pedro dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y esto me ha llamado mucho la atención porque muchas veces nos preocupamos por mantener buenas muchas cosas, ¿verdad? A mí me interesa tener buena la terraza de mi casa o la lámina, me interesa. Me interesa en mi caso mantener bueno el vehículo que uso y que me sirve tanto. Yo no quiero que se arruine, yo no quiero que se funda, yo no quiero que pues que le vaya mal y eso va a traer consecuencias para mí y para mi familia. Y si yo no quiero entonces que eso suceda, debo mantener bueno aquello que para mí es importante. Pedro está diciendo, hermanos, en el ambiente en el que se encuentran, mantengan buena vuestra manera de vivir. De alguna manera esto nos invita no solo a vivir, sino a una buena manera de vivir. ¿Me doy a entender, hermanos? Alguien le da gracias a Dios por la vida. ¡Qué bien! Pero aquí hay una interrogante para todos. ¿Cómo vivimos la vida? ¿La vivimos de una manera buena? La exhortación aquí para los hermanos es, bueno, ustedes tienen muchas razones para cansarse y frustrarse por todo lo que está pasando alrededor, lo que quieran, pero hermanos, les ruego, por favor no pierda de vista esto. El consejo, la exhortación de San Pedro aquí es, les ruego, mantengan buena vuestra manera de vivir. Yo leí esto y la pregunta automática fue, ¿cómo es mi manera de vivir? ¿Cómo es? Nótelo, no solo estamos hablando de si vivimos o no vivimos. Alguien dirá, sí, pero yo tengo una vida en Cristo, sí. ¿Cómo es esa manera de vivir en Cristo? ¿Es buena? ¿Es coherente? ¿Lo que dice nuestra boca con lo que hacen nuestras manos es coherente? ¿Cómo es la manera, la forma en la que vivimos? Todo esto que Dios nos está dando, ¿cómo lo estamos usando? Recuerdo haber leído hace mucho tiempo un sticker por ahí que decía, o no sé, algún afiche, algo por ahí, que decía, la vida es el regalo que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero lo que hagamos con ella, lo que hagamos con la vida, es el regalo que nosotros le damos a Dios. Mantengan buena vuestra manera de vivir. Hermanos, a lo que el Señor quiere dirigirnos a nosotros cada día es a tener una buena manera de vivir. Viva la vida bien. Úsela bien. Aprovéchela bien. Disfrútela bien.
llévelas hacia la voluntad de Dios y va a estar bien. Busque cómo su vida honra el nombre de Dios y va a ser una buena vida. Una buena vida es mejor que un discurso, ¿sabe? Una buena vida es mejor que un regaño. Una buena vida es mejor que una conferencia. El mejor discurso siempre es una buena manera de vivir. Si se logra esto, dice el apóstol Pedro, los que murmuran de vosotros y los señalan a ustedes como malhechores, van a terminar glorificando a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ese día de la visitación, aquí está insinuando el día cuando a todos los seres humanos se presenten delante de Dios. Una buena manera de vivir provoca que otros glorifiquen a Dios. Mire, hermano, hermana, por Dios santo. Vivir una buena manera de vivir entonces no solo trae dignidad, trae honra para mí, no, también glorifica a Dios. Mire qué cosa tan importante. Pero si no tengo una buena manera de vivir, entonces nadie va a glorificar a Dios. ¿Qué van a hacer? Van a criticar incluso a la fe. Van a decir cualquier cosa en contra, incluso del Evangelio. Pero usted y yo estamos puestos para mantener, por favor. Mantener, esa palabra me llama la atención, ¿no? Algo que usted mantiene es algo que está cultivando, que usted está cuidando, que usted está abonando todo el tiempo para que esté bien, ¿no? Mantenga buena esa manera de vivir. Debe quitarle todas aquellas cosas que no deban estar, que no generen la gloria del Señor. Véalas, tómelas, quítelas y procure una buena manera de vivir. Esto glorifica el nombre de Dios. Termino con el verso 15 que dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire qué manera de enfrentar los ambientes hostiles. Esto nos habla de que la vida, la buena manera de vivir de esa hija de Dios, de ese hijo de Dios, pueden causar una influencia muy grande en su entorno. Claro que sí. Y ahí es donde usted y yo tenemos un papel muy importante que realizar. El poder inspirar de repente a otras vidas, a otras personas, mostrarles no solo lo que dice el Evangelio, sino cómo vivimos nosotros el Evangelio. Sí, eso es muy importante. Y queridos hermanos y hermanas, el mundo en el que vivimos, dicen algunos por ahí, este mundo ya no quiere oír nada de Dios, este mundo ya no quiere oír nada del Evangelio. Y cuando nosotros escuchamos eso, vale la pena preguntarnos, ¿en realidad no quieren oír? ¿O es que se han cansado de oír solamente palabras y de no ver buenas maneras de vivir? A lo mejor, ¿qué piensa usted? Somos invitados entonces para seguir esa voluntad de Dios, procurar lo bueno, como es la voluntad de Dios, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios que nos invita a hacer el bien para que todos aquellos que por ignorancia murmuran, señalan
buscan ridiculizar la fe, al final entiendan y vean que esta experiencia de vida en Cristo es una experiencia de altura. Que hay adversidades, probablemente. Que hay ambientes difíciles y hostiles, probablemente. Que hay alguien que está haciendo la vida imposible, probablemente. Pero la exhortación es, mantén buena tu manera de vivir. Lucha por eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Cuídese, por favor, vele por su salud. Y al hablar de salud, hablo su salud exterior como su salud interior. Glorifique a Dios con eso. Sí. Y así muestre la luz del Señor en su vida. Y que hoy pueda ver el mundo en los cristianos y en las cristianas y en los hijos de Dios una manera de vivir que es plena, que es bendecida, que está llena de los frutos del Espíritu y que marca las diferencias, que marca la realidad de que estar en Cristo vale la pena, realmente, que es mucho mejor que cualquier otra opción. Que el Señor nos acompañe en todo esto, hermanos, peregrinos y extranjeros en este caminar, en donde nuestra vida figura como un enorme mensaje para la vida de otras personas. Oremos. Muchas gracias, Dios, por este tiempo que nos das y por esas exhortaciones ricas, profundas, que llenan nuestras vidas y que nos invitan, Señor, a dar un paso más allá de lo que hasta ahora hemos caminado. Muchas gracias por obrar en nuestras vidas y por provocar en nosotros, Señor, esa dinámica, ese creer, ese avanzar, pero también el testificar. Oramos, Señor, que nos dé la claridad y la sabiduría para mantener una buena manera de vivir. Necesitamos tu palabra, necesitamos buscarte, necesitamos conocerte más, necesitamos, Señor, vivir como familia de la fe, no dejar de congregarnos, mantenernos fieles, Señor, velar por todas aquellas cosas que para ti son importantes, poner nuestros talentos y nuestros dones, Señor, a tus pies, una buena manera de vivir en donde se refleje el amor de Cristo sobre todas las cosas. Pedimos, Señor, que esa buena manera de vivir sea una realidad en todos, porque hoy sabemos que esa es la voluntad de Dios. Que no nos absorba el ambiente, que no nos absorba la dificultad, que no nos absorba la incertidumbre o las malas noticias que hay alrededor de nosotros, sino que siempre mantengamos y cultivemos una buena manera de vivir. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor sea con cada uno de nosotros para que nuestras vidas, su vida, hermano, y mi vida, sean maneras de vivir que glorifiquen el nombre de Dios. Adelante, queridos hermanos. Dios les bendiga.